Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Voces y Miradas del Paisaje de la Fundación. Hoy tenemos el placer de estar con María Durán, una de las educadoras en paisaje que forman parte de la red, y queríamos hablar con ella. Vais a ir viendo pasito a paso por qué, porque tiene mucho que contarnos, ¿no? Hemos querido titular este capítulo con este título, ¿no? Educar para regenerar, el paisaje como aula y la escuela como aliada, porque María, que es bióloga, es docente de educación secundaria y también es máster en Biología de la Conservación, Gestión y Restauración de la Biodiversidad por la Universidad de Granada. Lleva tiempo soñando con integrar educación y ciencia para promover procesos de gobernanza territorial, una restauración participativa y una transformación verdaderamente ecosocial. Y es por esto que María centró su trabajo fin de máster en esta temática, integrando en él también todos los aprendizajes adquiridos durante su participación en la tercera edición del programa formativo Educar en Paisaje. Y sentimos que su mirada cálida, humilde y discreta pues facilita esa integración de una pedagogía del paisaje centrada en los cuidados, pero con una gran rigurosidad científica y pedagógica. Así que hoy queremos hablar con ella de su trayectoria y de cómo puede la educación contribuir a una verdadera transición ecológica. María, tras estas breves pinceladas de quién eres y de lo que traes, ¿cómo te gustaría a ti presentarte a quienes aún no te conocen? Pues bueno, me llamo María y soy madrileña, que eso también me parece importante, ¿no? Como destacar a nivel del entorno en el que he crecido. Pero por suerte vengo de una familia gallega y esto me ha permitido, bueno, tener desde peque una naturaleza cerca, al menos en la temporada de verano que me iba ahí con mis abuelos. Pero bueno, digamos que he crecido en este entorno que está un poco desconectado en su día a día de la naturaleza y sin embargo siempre he sentido una gran pasión por la naturaleza, sobre todo por los animales. Desde pequeña he sentido una gran empatía y conexión con ellos y fue un poco lo que me llevó a estudiar biología. Y sí es verdad que a lo largo también como de mi, sobre todo adolescencia, pues en mi colegio ofrecían muchos voluntariados bueno, con diferentes temáticas sociales y yo disfrutaba mucho también de hacerlos. Y entonces me di cuenta cuando hacía la carrera de que me faltaba esa dimensión social, ¿no? Que era todo muy científico, era todo muy teórico, que me encantaba a nivel aprendizaje porque me estimulaba muchísimo, pero me estaba faltando como esa pata de, bueno, ¿y qué pasa con la sociedad, no? Y bueno, pues esas han sido como mis principales inquietudes vitales y bueno, pues se han ido como satisfaciendo poco a poco. Sí, también decir como que me considero una persona muy curiosa y que me gusta mucho aprender y eso me ha llevado pues al final como a participar en diferentes entornos y sobre todo rodearme de personas que me han inspirado y que siento como que me han ido aportando y Mm. sí. Sí, la verdad es que es bonito, ¿no? El constatar de nuevo otra vez a través de ti que ese vínculo emocional desde la infancia con los espacios naturales nos lleva, ¿no? En cierto modo, todos los que hemos tenido esa vinculación tan fuerte con la naturaleza desde la infancia nos lleva luego a querer aportar aquí, ¿no? Y dedicarnos a esto. Y es muy bonito eso que cuentas, ¿no? Bueno, pues queríamos preguntarte también qué sientes, ¿no? ¿Cómo sientes que influyó el poder participar en la formación de Educar en Paisaje en el enfoque que luego le has dado a tu trabajo fin de máster, que vamos a hablar un poquito de él a continuación? Pero queremos saber de qué forma, ¿no? El poder participar en esta formación y conocer a ese grupo con el que compartiste tantos meses de camino, pues te llevó a poder ir perfilando ese enfoque, ¿no? de tu trabajo. Pues cuando me paraba a pensar sobre esta pregunta, es que podría estar de verdad media hora hablando solo de esto,
porque a priori como que evidentemente siento que me dio unas bases metodológicas muy sólidas, ¿no? Como que al final hablar de la pedagogía del paisaje como tal te afianza mucho como la cabeza y te la estructura, ¿no? Como en áreas que son importantes tener en cuenta en los proyectos, pero eso sería como quedarme como con una visión súper simplista y reduccionista, porque realmente siento que lo que más me influyó y lo que más me ayudó fue como estar rodeada como de tantas personas con diferentes experiencias, diferentes historias, pero todas al final unidas como por un mismo alma, ¿no? Como que a mí eso me inspiró muchísimo, me dio muchísima fuerza, porque al final en el día a día yo lo que veía era mucho más lo académico, la universidad, como ese entorno mucho más, ¿no? Desconectado emocionalmente y espiritualmente de la naturaleza, aunque muy conectado teóricamente con ella, ¿no? Que esto es un poco lo que sucede en la academia. Entonces, rodearme de personas que estábamos todas en sintonía y con las que sentía como que podía ser yo misma y que teníamos todas un objetivo como común, yo creo que eso fue lo que más me influyó porque me dio mucha fuerza. Genial. Y tras esa experiencia, ¿no? Y conociendo también, ¿no? Como dices, a ese grupo tan maravilloso de personas, ¿qué papel crees tú? ¿Cuál es tu visión sobre el papel que puede jugar el profesorado, que puede jugar y que debe jugar, creo yo, como agente de regeneración y transformación social? Pues para mí es que el profesorado tiene un papel fundamental. Sobre todo yo siempre me gusta mucho poner en valor a los profes de edades más tempranas, de primaria y de infantil, porque siento que son literalmente los arquitectos de la sociedad. O sea, en sus manos está para mí el futuro de la humanidad, ¿no? Porque al final un profesor únicamente a lo mejor tiene cada año más de 100 alumnos, eso son muchísimas personas, y a lo largo de su trayectoria vital es una influencia enorme sobre muchísimas, muchísimas personas. Entonces, para mí tiene un papel y una responsabilidad que es, bueno, fundamental y que tiene que ponerse también en valor, ¿no? Y por otro lado, claro, la infancia tiene esa permeabilidad y esa curiosidad genuina que permite que todo penetre mejor, ¿no? Como que si queremos que el futuro tenga, en el futuro las personas tengan una conciencia crítica, cuiden la naturaleza, cuiden los procesos y hagan comunidad, es precisamente en esta infancia donde se puede inculcar todo esto, ¿no? Entonces, claro, para mí el docente es fundamental que tenga estas competencias ecosociales, de participación de comunidad, socioemocionales, o sea, tienen que ser superhéroes realmente y lo son, muchos lo son. La verdad es que sí, lo son. Y aquí ya, bueno, hilamos un poco con un poco las metodologías, ¿no? Educativas que nos pueden ayudar precisamente a desarrollar esta labor, ¿no? Creo que es algo muy importante que tú has resaltado de forma muy principal en tu trabajo y quería que habláramos un poquito de esto, ¿no? En tu TFM tú hablas del territorio como agente educativo. ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Y qué entiendes que son los paisajes de aprendizaje y cuál es su importancia en este ámbito? Pues en la práctica básicamente significaría como ligar el proceso de aprendizaje a un territorio, ¿no? Es decir, aprender de él y con él y aprender también influyendo en ese territorio, ¿no? Sacar las aulas fuera, que el aprendizaje se dé con la naturaleza, conectar socioemocionalmente con el territorio, conectar con las personas que forman parte de él. O sea, significa como salir de la individualidad y expandirse a lo colectivo estando en la naturaleza, ¿no? O sea, porque al final todo lo que se aprende dentro de las aulas se aprende de una manera como mucho más práctica fuera de ellas. Y significaría un poco eso, que aprendemos con y del paisaje, ¿no? En sintonía, conjuntamente. Mm.
Sí, en este sentido, pues hay metodologías como que facilitan más todo esto, ¿no? Como el aprendizaje basado en proyectos, ese aprendizaje transformacional. A mí me encanta siempre también hablar mucho del aprendizaje servicio, que es un poco lo que vienes diciendo, ¿no? Em, ¿Qué sientes tú que aportan estas metodologías y cuál es su importancia en contextos de restauración? Y sobre todo, viendo también esa posibilidad de vincular, ¿no? El ámbito de la agricultura, de la restauración del paisaje, a la gente que trabaja también en estos contextos de restauración tanto desde la práctica como desde ese lado científico. ¿Qué sientes tú que aportan estas metodologías y que complementan todo ese engranaje, ¿no? Que es importante, ¿no? Para activar la educación de la mano de la regeneración y viceversa, ¿no? Mm, Total, pues yo creo que el punto de aportación más importante es que favorecen que el aprendizaje sea situado, ¿no? Que tenga un contexto, esté en un contexto y que sea práctico, ¿no? O sea, como que estas metodologías al final invitan a situar al alumnado en el centro del proceso de aprendizaje y que sea él que aprende haciendo, ¿no? Como esa importancia de que la lección no sea algo que el profesor imparte y el alumno absorbe o no absorbe, sino que el alumno es partícipe de ese proceso de aprendizaje y de alguna manera permite también como desarrollar como pues toda esa naturaleza social del aprendizaje que muchas veces se olvida, es decir, aprender en el otro, con el otro, ¿no? Que era un poco también lo que a mí más me ha llevado la fundación, ¿no? El aprender desde la conexión con el otro y desde esa sinergia que se forma. Y también teniendo en cuenta pues todo esto que hablábamos de la parte socioemocional. Entonces yo creo que estos aprendizajes de metodologías activas al final lo que implican es que el aprendizaje va a ser mucho más profundo, mucho más vinculado y realmente va a haber una transformación en el alumnado, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Y creo que esto es súper valioso. Mm, Desde luego que sí. Una cosa muy bonita también en tu proyecto es que elegiste para tu trabajo un paisaje de aprendizaje en concreto, no un lugar. Y ese lugar fue el humedal del Baíco. ¿Nos puedes contar un poco dónde está este espacio, cómo es, qué te enseñó y cuál es ese potencial educativo que tú sientes que tiene? Bueno, pues la elección un poco del humedal del Baíco era porque quise elegir algún lugar que estuviese situado como en la provincia en la comarca de Baza, ¿no? Que era pues el territorio donde hacíamos la formación. Entonces me apetecía como seguir conectada a este territorio también en mi trabajo de fin de máster. Y la realidad es que pues al final este territorio Baza es concretamente una zona como muy seca, ¿no? Entonces el agua es un recurso como, bueno, siempre es un recurso imprescindible, ¿no? Pero en esta comarca principalmente. Em, y entonces quise elegir el humedal del Baíco porque al final es un recurso que contiene agua y es un recurso que también, un ecosistema que está muy degradado. Y está muy degradado precisamente pues, por el uso de agricultura intensiva y bueno, todo lo que ello conlleva. Entonces, me pareció importante como trasladar todos los conocimientos teóricos y biológicos de los procesos de restauración en un ecosistema que estuviese degradado, ¿no? Como qué tendríamos, qué podríamos hacer como profes en este caso para favorecer la regeneración de este espacio. Entonces ese fue un poco el motivo de elección. Sí, supongo que cuando nos adentremos en profundidad a leer tu trabajo, ¿no? Tendremos ahí como esos detalles, ¿no? De cómo aprovechar un poco ese paisaje, ¿no? A nivel educativo y también como eso, como cualquier docente o cualquier profesional puede inspirarse, ¿no? En esta experiencia, en este modelo que tú propones, para llevarlo también a sus propios espacios, ¿no? A sus propios paisajes, ¿no? Que es lo bonito. Mm. Mm, y entrando un poquito en eso, ¿no? Yo creo que tu trabajo puede marcar un antes y un después, ¿no? En el impulso de cómo desde la docencia se puede trabajar la restauración ecológica. Y en este sentido, me gustaría comentar contigo cuál es
tú sientes que son las principales fortalezas y oportunidades que identificaste, ¿no? En este sentido, durante el desarrollo de tu trabajo. Mm. Pues una de las grandes oportunidades que, bueno, que siento que tenemos que aprovechar las personas que ahora, bueno, que queremos generar como estos cambios es que hay un marco legislativo súper favorable, ¿no? Es decir, tanto a nivel biológico, que está la Ley de Restauración de los Ecosistemas, que es un decreto europeo que Ujú. obliga a que haya un porcentaje muy elevado, el 80% de los ecosistemas estén restaurados para 2030. Y por otro lado tenemos la LOMLOE, ¿no? Como esta legislación educativa que impulsa y que obliga a tener como unos procesos de aprendizaje muy vinculados a lo ecosocial, ¿no? Entonces, como que a mí esto me pareció una de las grandes oportunidades, ¿no? Es decir, ya no es que yo tenga un compromiso como María de realizar esto, es que es una obligación legislativa, ¿no? En plan, como está contemplado por la ley. Y creo que ese apoyo legislativo es fundamental y súper importante. Y luego también siento que una de las principales fortalezas que yo encontré, porque el trabajo está enmarcado en Granada, en la provincia, es que había un gran compromiso pedagógico en muchas de las asociaciones que se dedican a la restauración y a la conservación de la biodiversidad, ¿no? O sea, como pues desde proyectos en la Vega de Granada que tenían ese componente educativo de ir a los centros educativos a hacer propuestas con ellos. Luego también teníamos programas como Viva el Campo dentro de la Regeneration Academy, que es como mucho más científica, ¿no? Pero tenían ese programa también para llegar a las escuelas y eso me pareció también como una gran fortaleza. Sí, es como esa capacidad también de integrar esos tres ejes, ¿no? Que marcan la pedagogía del paisaje, el trabajo, como tú has venido diciendo, ¿no? De la interioridad, de la comunidad, pero que tenga ese reflejo también en el paisaje. Y esas 6 miradas, ¿no? También que plantean los bloques temáticos, una de las cuales está muy centrada en esto, ¿no? De que regenerar, además, te regenera, ¿no? Cuando lo llevas a la práctica Mm, y eres capaz también de contribuir a la mejora de tu entorno, que es súper potente, ya no solo para los niños, para las niñas, para los jóvenes, que puedan beneficiarse de que sus docentes apuesten por estas líneas, ¿no? Educativas, sino para el propio profesorado, ¿no? Que es como yo siento, vamos, y así me gusta verlo también en todos los que se embarcan en estas iniciativas, también como algo muy motivador, ¿no? Que te puede sacar en un principio de la zona de confort, pero que te va a dar muchas alas y mucha fuerza para en un momento que también es difícil, ¿no? Para todos en un contexto global y educativo en el que hay también muchos impedimentos o muchas barreras, poder sacar fuerza, ¿no? Por un lado eso de esa capacidad de aportar a tu comunidad, a tu espacio, y también con esa visión de hacerlo en red, ¿no? Y de forma en la que los educadores y las educadoras se puedan ayudar unos a otros, ¿no? Que eso es lo bonito también de impulsar esta red de educadoras en paisaje que tenemos entre manos, ¿no? mm. Entonces, bueno, yo creo que has hablado un poquito ya de ello, ¿no? Pero ¿qué papel sientes tú que juegan estas redes colaborativas y especialmente la red de educadoras en paisaje para que todo esto poco a poco vaya cada vez estando más presente y teniendo más protagonismo, ¿no? Tanto en el ámbito de la educación, centros educativos, docentes, como en ese lado de la regeneración, ¿no? De todos aquellos que gestionan el territorio, que trabajan con las manos en la tierra. Bueno, ¿qué papel crees tú que tienen estas redes? A mí me parece que tienen un papel que es imprescindible porque hacen, aparte de que hacen como una función un poco de esqueleto y de sostén, em, siento que también permiten como conectar a personas y a proyectos, crear sinergias y sobre todo creo que dan mucha fuerza porque de nuevo no eres tú
Pepe, que decides llevar a cabo una agricultura ecológica en, ¿no? en tu producción de olivos. Es ver que hay muchísima más gente haciendo lo mismo que tú o con esa visión y eso es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Como que te da esa fuerza, te empodera, te hace luchar, te permite como caer pero levantarte, ¿no? Como, no sé, para mí genera un tejido bueno, que es súper valioso. Y también lo he visto mucho bueno, he notado mucha diferencia en aquellos proyectos, en aquellas iniciativas que partían de un marco común, ¿no? Que tenían, por ejemplo, la Alianza por la Educación Regenerativa, estaban dentro de la alianza, tenían muchas más facilidades también a nivel de buscar financiación, de encontrar a lo mejor una estructura para desarrollar los proyectos, de encontrar a lo mejor centros donde impactar, ¿no? Como que al final juntos somos mucho más y eso es súper importante, súper. Sí, la verdad es que es muy importante. Y hemos puesto ahora el foco un poco en esas oportunidades, ¿no? Y también yo creo que es importante siempre pues, poner un poco la mirada en esas barreras, en esos retos, porque es verdad que es muy ilusionante, ¿no? Que educación y regeneración puedan ir unidas, pero tampoco es fácil, ¿no? Entonces, ¿qué barreras principales en tu estudio has encontrado tú, ¿no? Que tenemos que ver entre todos cómo solventar, ¿no? Para darle ese impulso tan necesario. Pues mira, para mí una de las principales barreras, que además es como que he vivenciado mucho como desde mi persona, porque estaba como un poco en los dos mundos, era esa desconexión entre la academia y la educación, ¿no? Yo he encontrado en la Universidad de Granada, por suerte, a gente súper motivada y súper valiosa que apoya muchísimo estas iniciativas, pero volvemos a lo mismo, están de manera individual como personas, ¿no? Es decir, no hay, Conectadas. Mm. claro, no están, eso es, no hay un departamento, por ejemplo, de gobernanza, ¿no? En la universidad. O, por ejemplo, cuando he entrevistado a otras organizaciones que son también más científicas, como el IFAPA, ¿no? Que al final se encarga de todos estos investigaciones sobre la agricultura y tratan mucho la agricultura sostenible y, ¿no? Como estas prácticas que en realidad regeneran, pues te dabas cuenta de que el nivel de traspaso de conocimientos está muy limitado, ¿no? Como había una barrera ahí muy grande y yo creo que para mí esto es un poco una de las barreras o de los retos que creo que afrontamos, ¿no? El que hay que dejar que la universidad sea un poco más permeable y que esos conocimientos tan valiosos que tienen sobre regeneración pues lleguen a donde tienen que llegar, ¿no? Y, en fin, yo entiendo que es complicado, pero sí. Y luego, bueno, también una cosa que hablábamos mucho en la entrevista con Loli, ¿no? Es que también falta mucha formación del profesorado, ¿no? Es decir, hay profes que están muy motivados con el tema de la restauración, la regeneración y la conservación de la biodiversidad, pero llevan a cabo a lo mejor labores que no son efectivas, incluso que pueden ser dañinas, ¿no? Porque les falta esa formación teórica. Entonces tienen un potencial increíble y son agentes de cambio, pero les falta esa base, ¿no? Entonces, como esa era un poco, sí, las principales barreras o retos que yo creo que hay. Vale, sí, esa base yo entiendo también que va muy ligado a esas competencias que como docentes es necesario, ¿no? Adquirir para conseguir esa transformación. Yo siento que en gran parte esas competencias se fortalecen, ¿no? Como educadores en paisaje cuando participáis en el programa formativo. De todas ellas, ¿cuáles sientes tú que son como las más importantes, ¿no? Y las que también pues, has tú conseguido consolidar, ¿no? Dentro de ese proceso formativo. Mm. Pues yo creo que una de las competencias fundamentales que me parece que
transmite el programa es un poco la del liderazgo sistémico, ¿no? En plan, como ser capaces de no solo transformar tu mirada, sino impulsar la transformación de otros. Y luego para mí una también muy bonita, que cuando me paraba a pensar en esta pregunta, como que me ha costado encontrar a lo mejor un adjetivo, pero sí que he encontrado como un paralelismo, es que a mí me parece que la formación te daba una competencia como de mirada de águila, ¿no? Como que podías mirar desde arriba y entonces encontrar como, bueno, todos los procesos que se están dando, ¿no? Como tener esa capacidad de análisis y esa mirada holística y poder entender las complejidades y bueno, y yo creo que esa es una de las principales competencias que además siento que es Esa súper... mirada apreciativa también, ¿no? Es decir, cómo influye la forma en la que nosotros miramos a un niño, a una niña, a un espacio, para Mm, que evolucione de una forma o de otra, ¿no? Creo que también es ese, el pararnos a pensar, ¿no? Que estamos con nuestra mirada, con nuestra forma de comunicar o con nuestra forma de ser transmitiendo, ¿no? Al que mm, tenemos enfrente o al espacio en el que estamos impactando, ¿no? Yo creo que es también algo fundamental, ¿no? Aparte de, claro, de todas esas habilidades que creo que son tan necesarias a nivel global y casi en cualquier ámbito de trabajar con grupos, ¿no? Y de facilitar que las cosas ocurran para activar precisamente esa sabiduría colectiva, ¿no? Y para sacar lo mejor de cada una, de cada uno, para empoderarnos, ¿no? Y trabajar en equipo en ello. mm. Genial, pues ¿qué cambios has notado en tu forma de trabajar, tanto en la red como de comunicar y de movilizar precisamente eso a las comunidades, ¿no? ¿Cuáles los principales cambios que tú observas, ¿no? Y que crees importante? Mm, Pues yo creo que en este sentido también considero que me queda mucho por aprender, pero siento que la formación te siembra, bueno, unas semillas sobre todo en temas de facilitación y de, sí, de manejo de grupos, em, que son como muy, muy interesantes para precisamente eso, ¿no? Como trabajar en red y sobre todo, pues lo que hablábamos, ¿no? De sacarle el máximo partido a esa sabiduría colectiva y hacerla florecer. Entonces yo siento que me ha dado también muchísimo autoconocimiento sobre mí misma en grupo, ¿no? En plan, los roles que juego, cómo puedo a lo mejor potenciar ese rol que está dentro de mí, empoderarme un poco para sacarlo, ¿no? Entonces yo siento que sobre todo, de momento como que siento que hay mucho más autoconocimiento y siento que cuando me he enfrentado a otros grupos después de la formación, lo he hecho con más confianza y con más soltura igual, ¿no? Mm. Genial. Bueno, ya nos va quedando poquito tiempo y yo creo que yo me apetece mucho rescatar, ¿no? Volver a tu trabajo y dado que has hecho un esfuerzo muy grande, muy valioso y muy riguroso, ver, ¿no? Su proyección, su replicabilidad y el futuro que todo esto puede tener y que sientes que puede tener. Entonces, ¿qué próximos pasos te gustaría dar con esta propuesta, ¿no? Ya tienes una base sólida, ¿qué sueñas, ¿no? Para seguir avanzando en su impulso. Pues yo puestos a soñar, o sea, me encantaría evidentemente que se pudiese llevar a cabo, se pudiese replicar en otro contexto, pero también me encantaría como que la propuesta fuese una base teórica para los proyectos de restauración y regeneración que son más puramente científicos y para que en ellos incluyese como esta parte educativa, ¿no? O sea, como que siento que hay unas bases muy claras para la restauración ecológica, o sea, por ejemplo, nadie duda que si tú quieres restaurar un ecosistema, primero deben cesar las perturbaciones que están haciendo que se degrade, ¿no? Eso es como
un dogma, es obvio, todo el mundo lo cree, ¿no? Pues a mí me gustaría que la educación también fuese ese dogma, ¿no? Como que dentro de la educación se entendiese, o sea, dentro de la restauración se entendiese que si no existen proyectos educativos que lo acompañen, no va a tener tampoco esa fuerza y esa integración dentro de la comunidad, ¿no? O sea, como que me encantaría que fuese una base teórica para estos proyectos, la verdad. ¿Y cómo crees que en la práctica, ¿no? Se pueden dar pasos en esa dirección, ¿no? ¿Cómo sientes que puede implementarse eso en determinados paisajes de aprendizaje o en lugares donde donde está teniendo lugar esa gestión del territorio o esa regeneración, ¿no? Esos proyectos? Pues creo que es tan sencillo y tan difícil como conectar un paisaje a una comunidad, ¿no? O sea, como si tú, bueno, eres una empresa que está llevando a cabo un proyecto LIFE que está regenerando pues un ecosistema de ribera, vincular a las comunidades que estén más cerca a ese proceso de restauración y de regeneración, ¿no? Y vincularlas no solo a nivel logístico de ven a plantar un árbol, sino vincularlas a nivel emocional, crear comunidad, enseñarlas, enseñar también como esos procesos ecológicos, ¿no? Como que creo que al final todo ecosistema se puede vincular a una comunidad y toda comunidad se puede vincular a un ecosistema, ¿no? Y Sería creo que genial, ¿no? Que en cada proyecto de restauración pudiera haber un educador en paisaje, ¿no? sería O increíble. al menos que parte de esos equipos, ¿no? Se puedan formar un poco a este nivel educativo, ya no desde la educación formal, que a lo mejor es lo que se nos viene a todos a la cabeza, ¿no? Sino también desde ese lado no formal de sensibilización, de divulgación, que es verdad que a muchos de estos proyectos que son muy potentes a nivel de regeneración les falta, ¿no? Es decir, bueno, estamos actuando en un entorno, estamos creando un impacto positivo, pero en realidad la gente que habita alrededor no es consciente de ello, no lo pone en valor, esa falta de conocimiento y de puesta en valor hace que a lo mejor no contribuyan a acompañar, ¿no? Ese proceso de regeneración porque no lo entienden o simplemente porque lo desconocen, ¿no? En ese Mm. sentido, yo creo que el poder trabajar muy cerquita, ¿no? Esos técnicos de restauración con personas formadas en el ámbito pedagógico y que tienen esa complementariedad, ¿no? De conocer metodologías educativas y qué competencias tienen que tener las personas con ese lado también un poco más científico, ¿no? Y básico de cómo es un paisaje, de cómo el ser humano interacciona con ese paisaje, cómo lo modifica, cómo lo altera y lo crea y lo conserva también, ¿no? Genial. Bueno, vamos a ir terminando ya y me gustaría volver un poco a la red de educadoras en paisaje porque siento que tras un poco este altavoz que hemos generado hoy, tenemos a muchas compañeras y compañeros que cada uno están también sembrando, ¿no? Y activando la regeneración también con otros proyectos, algunos pueden ser similares al tuyo, otros son muy diferentes, ¿no? Porque la diversidad es uno de los potenciales que tiene la red y que hemos querido poner mucho foco en ello. En ese sentido, ¿cómo te imaginas ese avanzar de la red de educadoras en paisaje? ¿Qué sueñas que podemos lograr entre todas como grupo en los próximos años? Pues para mí es que vuelvo a esta idea que creo que es como súper nuclear de nuestra conversación, que es las sinergias, ¿no? O sea, como yo sueño con poder hacer proyectos con gente de la red de educadoras. Sueño con visitar también los proyectos de las compañeras, apoyarlas, o sea, sueño con crear una verdadera comunidad, ¿no? Y además me parece como muy bonito porque esta red, aparte de solidaridad, a mí me parece que aporta también como cierta incondicionalidad, ¿no? Como no sé, yo siento que a lo mejor desde que acabé el programa he pasado unos meses un poco complicados
pero donde antes a lo mejor habría culpa y remordimientos, había un poco de tranquilidad, ¿sabes? Porque para mí es como que yo sabía que en el momento en el que yo estuviese bien y quisiese reconectar y os escribiese, iba a recibir amor y me ibais a recoger de nuevo con los brazos abiertos. Y para mí eso es súper humano y súper importante, ¿no? Como comprender pues, los procesos del resto. Entonces, en este sentido me parece que la comunidad es muy sana y sueño con que siga creciendo y sigamos encontrándonos y sigamos creando esas sinergias. Mm, Muy bonito esto que dices, ¿no? Y a mí me recuerda, escuchándote otra vez, es ese triángulo dorado, ¿no? Que hemos también trabajado mucho en la formación y que pone el foco en la importancia de alinear, ¿no? Lo que son los resultados que queremos lograr, pero también con cuidar esos procesos, ¿no? Y ser respetuosos con los procesos personales y colectivos de cada una y cada uno de nosotros. Y ese cuidado a las personas, ¿no? Es decir, que tenemos que tener siempre ese equilibrio, ¿no? Entre resultados, procesos y el cuidado a cada una y cada una de nosotros, porque la vida es cambio, ¿no? Es cambio continuo y bueno, y va fluctuando, ¿no? Entonces, el que seamos capaces como grupos como grupo de atender y entender también esto, aceptarlo como algo inherente a la vida y a lo que queremos hacer, a mí me parece también súper bonito y súper inspirador también para otros, ¿no? Porque en este momento social en el que parece que todo va muy deprisa, que los resultados están siempre por delante de los cuidados, creo que esto es algo diferenciador también, ¿no? En la propia red y también por supuesto, en el proyecto que impulsamos desde la Fundación. Mm. Bueno, María, ha sido un placer estar contigo esta mañana, que nos cuentes todo esto. A mí me gustaría cerrar con una breve reflexión tuya, agradeciéndote mucho que pudieras estar aquí. Entonces, ¿qué mensaje, así muy sencillito, te gustaría dejar a otras educadoras o a otros docentes que quieran trabajar desde el paisaje y la regeneración? ¿Cuál sería ese mensaje? Pues el mensaje principal sería que saliesen a su entorno, que conectasen con ese entorno y que buscasen redes de apoyo. Mm, Genial, un cierre estupendo. Pues muchas gracias, María, de nuevo. Bueno, en la descripción de esta entrevista y del podcast dejaremos el acceso a tu trabajo, ¿no? Porque hemos dado unas pinceladas, pero yo animaría a todas y a todos los que quieren trabajar en este sentido que dediquen un poquito de tiempo, que tampoco va a ser excesivo, en leerte y seguir aprendiendo con todo lo que tú nos has traído y todo lo que traes. Y bueno, y espero también que eso, que en los próximos meses tengamos muchas oportunidades para llevar a la práctica, ¿no? Todo esto de lo que hemos estado hablando y para encontrarnos y seguir vinculadas y vinculados. Muchas gracias, María. A vosotras. Un beso y seguimos.